Hola desarrolladores, en esta clase del curso de HTML y CSS nos enfocaremos en la sintaxis. Muy bien, como dije en la introducción, vamos a ver la sintaxis. La sintaxis no es típica de HTML, o sea, no es única de HTML, es para todos los lenguajes. Cada uno tiene sus propias reglas. Y justamente la sintaxis de un lenguaje es el conjunto de reglas que deben seguirse para escribir el código y que el mismo sea funcional. No podemos escribir como si estuviésemos escribiendo nosotros en español en un navegador y esperar que lo interprete como nosotros queramos. Tenemos que seguir las reglas de HTML para llevar adelante un código correcto y que sea interpretado por el navegador. Para esto vamos a empezar con la primera etiqueta que vamos a encontrarnos siempre en un documento HTML, que es el doctype. Doctype simplemente le identifica, le indica al navegador qué versión de HTML estamos utilizando para escribir el código. Los códigos van avanzando y con esto van avanzando sus versiones. Lo mismo cuando actualizan un programa. Bueno, se actualiza el lenguaje HTML y el navegador tiene que entender qué le están enviando, qué código le están enviando. ¿Están enviando la versión 4, la versión 4,2, la versión 5? ¿Qué versión? Pero las versiones viejas ya no se utilizan más. No creo que vayan a utilizarlas nunca. Entonces yo no me voy a gastar en explicarles otros doctypes. Solamente me interesa explicarles justamente el que están viendo en pantalla, que es el doctype de HTML5, que es lo que voy a enseñar en este curso. Y el doctype de HTML5 se identifica justamente con lo que están viendo ahora mismo. Un símbolo menor que, seguido de una exclamación, la palabra doctype en mayúsculas y la palabra separada, un espacio, HTML en minúsculas y cerramos con un símbolo mayor que. Simplemente con escribir esto al comienzo de nuestros archivos HTML estamos diciéndole a los navegadores web que vamos a escribir código HTML5. Ahora vamos a centrarnos en los elementos. Los elementos son las etiquetas que les hablé en la introducción del curso que utilizamos para estructurar el archivo HTML, para estructurar la información. Y nos permiten también darle significado a cada sector o contenido. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la etiqueta H1, estamos diciéndole al navegador que lo interprete como un encabezado. Y esto también sirve para los buscadores. Una regla que vamos a ver más adelante es que solamente se recomienda utilizar una etiqueta H1 por cada página, porque eso le da jerarquía. Le dice, este es el encabezado principal, es el título, no el título de arriba del navegador, sino el título, lo principal de esta página. Y los navegadores, los buscadores como Google, identifican esas etiquetas H1 y si hay más de una, según dicen, perjudica el posicionamiento de los navegadores porque no sabe cuál es la jerarquía real, no sabe cuál es el contenido principal de esa página web. Entonces, no sirven para darle significado de esta forma. Así como también tenemos las etiquetas P, para decir que esto es un párrafo, etiquetas strong, que nos sirven para darle énfasis. También hay otras a los textos justamente y decirle strong, esto es en negrita. Había otras etiquetas que se utilizaban antes, como la etiqueta B, pero no se recomienda utilizarlos. Pueden buscar más información del por qué. Yo no me voy a centrar en esas diferencias, sino que en enseñarles cómo hacer las cosas bien desde el principio. O decirle, este sector es un formulario. Así como hay muchos otros elementos que vamos a seguir viendo dentro del curso. Todos los elementos de HTML se forman de la misma manera. Comienzan con un símbolo menor que y terminan con un mayor que. Y tenemos dos tipos de elementos. Los tipos de elementos vacíos, estos elementos no tienen contenido, ya vamos a entender qué es contenido, esperen un poquito. No tienen una etiqueta de cierre, también van a entender qué es. Su funcionalidad está determinada por los atributos o por por la simple etiqueta en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una etiqueta que es BR. BR le dice a HTML que interprete un salto de línea. Vos estás escribiendo texto. Hola, soy Marcos. Y quiero que el apellido esté en otra línea nueva. Hola, soy Marcos. En HTML pongo un símbolo menor que, BR, símbolo mayor que,
y escribo Marcos, por más que yo lo escriba en la misma línea, cuando el navegador lo interprete, va a hacer un salto de línea y Guerrini lo va a poner debajo. Y bueno, obviamente pueden tener atributos o no, como esto lo que acabo de explicar. Las etiquetas se forman, como están viendo en pantalla, de esta forma. Estas son las partes de las etiquetas. Tenemos la etiqueta de inicio, que se forma de esta forma. Etiqueta mayor que, el nombre de la etiqueta, siempre junto, y cierra con un mayor que, y la etiqueta de cierre, que como ven la diferencia es que la etiqueta de cierre comienza símbolo menor que, barra, el mismo nombre de etiqueta, tiene que ser igual, si no, no estamos cerrando la etiqueta que abrimos, y cierra con un símbolo mayor que. Y los atributos, y el contenido, lo que decía de las etiquetas vacías, el contenido es lo que se encuentra dentro de las etiquetas. Entre dos etiquetas tenemos contenido. Ese es el contenido de las etiquetas. Las etiquetas vacías no tienen, como dije, etiquetas de cierre, la que vimos recién. Tampoco tienen contenido. Es decir, estas dos cosas que acabo de explicar, las etiquetas, los elementos vacíos, no los tienen. Y sí pueden tener atributos. Los atributos, como estamos viendo en pantalla, dentro de la etiqueta de inicio se deben declarar. Y se declaran con palabras que ya están definidas por el mismo HTML, por el lenguaje HTML. En este caso estamos dándole un ID. Un ID es un identificador que nos ayudará a futuro a identificar esa etiqueta para realizar diferentes acciones. Los atributos pueden utilizarse con comillas simples o comillas dobles. Pueden utilizarse sin comillas si es que no hay espacios dentro de lo que vamos a indicar en ese atributo. Y pueden utilizarse con mayúsculas y minúsculas. Pero ahora entiendan una cosa. Hay que tener cuidado y hay que tratar de seguir las buenas prácticas. Podemos usar mayúsculas y minúsculas. HTML no distingue y nos va a tomar las cosas igual. Podemos poner una etiqueta párrafo haciendo, o lo que dije antes, el BR. Podemos hacer menor que, BR mayúscula, mayor que, y después escribirlo con minúsculas. Pero eso está mal en lo que sería la convención de cómo escribir, de seguir las buenas prácticas. Hay que tratar de siempre seguir buenas prácticas y el estándar que se utiliza para hacer desarrollo. El estándar, si lo buscan por cualquier lado, todas las páginas que encuentren, si ponen inspeccionar en Google Chrome, ya vamos a enseñar después cómo se hace eso, lo que sea, van a ver que siempre se utiliza en minúsculas. La mayoría de las veces van a encontrar los datos de los atributos entre comillas dobles, aún así sea de una sola palabra. Y, bueno, eso, siempre van a ver que siempre se mantiene ese mismo estilo. Entonces tratemos de seguir las buenas prácticas desde el comienzo. Van a ver que en el curso siempre vamos a escribir código HTML de la misma manera. Entonces, sigamos las buenas prácticas. Los atributos también tienen atributos vacíos. ¿Qué son los atributos vacíos? A los que no hay que identificarle a través de un igual, como vimos en el slide anterior. No hay que identificarle a través de un igual y con texto entre comillas, nada. Son atributos que se utilizan para darle funcionalidades a las diferentes etiquetas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la repetición de la palabra ejemplo. El uso de required. Required se utiliza en los campos de los formularios para decirle a HTML que tiene que estar lleno ese campo de formulario para permitirte enviar el formulario. Les tiene que haber pasado alguna vez que están escribiendo un formulario, ponen enviar, le dice este campo tiene que estar lleno. Y si usan Google Chrome, les aparece algo como lo que están viendo acá. Yo toqué ese botón Submit para enviar el formulario, pero no se envió. Me salió ese mensaje, porque justamente no llené ese campo de texto. Y también tenemos los elementos, como ya hablamos de los vacíos, los no vacíos. Los no vacíos justamente se diferencian porque tienen una etiqueta de cierre.
la que ya vimos anteriormente. Y pueden o no tener contenido. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla tenemos un párrafo, etiqueta P, que tiene un contenido. Ya escribimos texto. Ese texto se va a ver reflejado en la pantalla, en el navegador. La etiqueta span puede tener o no contenido, así como también hay otras. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, no tiene contenido, pero es una etiqueta totalmente válida y aunque no tenga contenido, como tiene etiqueta de inicio y etiqueta de cierre, es un elemento no vacío. Y los elementos no vacíos también pueden tener atributos. Al igual que los elementos vacíos, estos atributos le dan distintas funcionalidades o les dan distintos identificadores. Y también, bueno, no lo dije en el otro, me olvidé de decirlo, no lo dije en el otro, también le dan valores. Por ejemplo, en los campos input, como vieron en el ejemplo de recién, vamos a volver. Ese botón que aparece ahí que dice Submit, ese botón, si está hecho con un input tipo Submit, ya van a entender después esto, entiendan esto, si está hecho con un input, etiqueta input, tipo, que es un atributo, Submit, que le dice que va a ser el botón para enviar el formulario, ese Submit lo ponemos con otro atributo que se llama value, igual, yo uso comillas, Submit, podrían usarlo. Y eso se ve reflejado en la pantalla del navegador dentro del botón. Muy bien. Y por último tenemos los comentarios. Al igual que en cualquier otro tipo de lenguaje, por más que no sea un lenguaje de programación, se pueden utilizar comentarios en HTML. Y se utilizan justamente para dotar el código de anotaciones que nos van a servir en un futuro para volver a leer el código y entender por qué hemos puesto eso en algún lugar, por qué el código tiene esa forma y a qué corresponde ese sector del código. Una práctica, por ejemplo, otro uso, voy a volver un poquito. Otro uso, por ejemplo, de los comentarios, que es una práctica muy utilizada en la programación, es para demarcar en el código donde todavía nos falta algo por hacer. Y lo hacemos con la palabra to do, que en inglés es por hacer, no es todo, como en español, es una palabra en inglés. Y no es una obligación usar esa palabra, pero es una convención, como ya hemos dicho, buenas prácticas. Y otra palabra que está muy utilizada por convención en los comentarios es fix me, que es para reparar cosas. Uno deja eso anotado, entonces sabe cuando tiene que buscarlo. Si usas un buscador de texto, también hay algunos plugins que en los mismos editores de texto te resaltan un to do o un fix me. Si vos buscas, al igual que se busca texto en cualquier página web, dentro de tu editor de texto pones to do y te busca todos los to do, ya sabes, para localizar rápido qué es lo que hay por hacer. Entonces vos mañana venís al código y decís, ¿qué voy a arreglar hoy? Esto. ¿Qué voy a hacer? Esto. Y lo buscas rápidamente gracias a los comentarios to do o fix me. Un comentario se arma de la siguiente manera. Tiene una etiqueta, un delimitador de inicio y uno de final. El de inicio, como están viendo, se arma con el símbolo menor que, como todas las etiquetas HTML, seguido de un símbolo de exclamación y 2 guiones. Se puede escribir sin dejar el espacio, pero una buena práctica, también convención, es dejar un espacio y ahí escribir el comentario, como se ve en el ejemplo, y luego se cierra con espacio, 2 guiones medios, y se cierra el comentario con el símbolo mayor que. También pueden ser multilínea, como ven abajo, porque se puede escribir todo el comentario que quieran dentro de la etiqueta de apertura y de cierre. Bueno, con eso hemos terminado la clase de sintaxis. Espero que hayan aprendido algo, que hayan tomado nota y a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a toquetear un poquito el código de HTML. Nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.